usted tiene la certeza de que es poderoso su nombre. Hay un nombre que es por sobre todo nombre. Y ese nombre, cuando lo comenzamos a pronunciar, cuando comenzamos a balbucear y llamamos por su nombre al Rey eterno de toda gloria, algo pasa en el ambiente. Se estremecen las atmósferas y el escenario de la apertura hacia lo nuevo comienza a trascender. Algo comienza a inquietar el corazón del ser humano. Es como un acercamiento hacia una gloria que no se desdibujó en la historia, sino que se incrementa por medio de la fe. Cada vez que usted cree, está poniéndole a su lámpara más aceite. Cada vez que usted confiesa el nombre de Cristo Jesús, está determinando y está proclamando en el ambiente espiritual que algo está a punto de suceder. Así como sucedió en la historia, así como la tierra tembló, así como las piedras se partieron, así como hubo un movimiento externo de cosas internas que Dios estaba produciendo, así será Cristo en tu historia. Algo comenzará a romperse, algo comenzará a abrirse, algo comenzará a dimensionarse sobre un cambio, porque la vida en Cristo ha resucitado. Y todo aquel que vive, vive para Él. Y todo aquel que muere, muere para Él. Y todo aquel que adora, adora para Él. Por lo tanto, cuando nos concentramos en un ambiente espiritual y llamamos el nombre de Cristo, se va la enfermedad. Cuando usted llama el nombre de Cristo, se rompen las hechicerías, las maldiciones. Cuando usted llama el nombre de Cristo, se va la brujería mental, se van las ataduras del corazón, se va el dolor de tus emociones, se va tu pasado, se va tu horror. Cuando usted menciona el nombre de Cristo, algo sucede en la atmósfera. Algo comienza a pasar en el escenario y el peso de la gloria mayor comienza a establecerse. Se rompen cadenas, se liberan los grillos de opresión. Y estuviste detenido durante tiempo, pero hoy caminas por medio de Cristo a tu perfecta libertad, porque proclamamos que en su nombre hay autoridad. Diga: Cristo, esperanza de vida. Cristo, sanidad para mi cuerpo. Cristo, restauración de mi hogar. Cristo, liberación de la economía. Cristo, liberación del alma. Cristo, rompimiento de cadenas. Cristo, bendición hasta que sobreabunde. Cristo, vida abundante. Y Cristo, Señor de toda gloria. Señor de toda gloria. Señor de toda gloria. A Él damos la adoración, la alabanza, la exaltación y el reconocimiento. Él es el motivo como de nuestro existir. Porque de Él, por Él y para Él son todas. Porque de Él. Yo veo a muchos que son de Él. Yo veo a muchos que van a recibir el por Él. Van a recibir por medio de Cristo, por Él. Son todas las cosas. Todas las cosas se resumen en el nombre de Cristo. Y hoy, si usted tiene buena memoria, venimos sobre el acontecimiento más importante que cambió y que transformó la humanidad. Y ese acontecimiento nos ha hecho parte. Somos partícipes hoy y somos convidados. Esta es la preparación profética de las bodas del Cordero. Porque primeramente se aprueba en la mesa terrenal y después se accede a la mesa celestial. Primero tú recibes el Cordero de Dios y después recibe el Cordero glorificado en el cielo.
Por lo tanto, los pasos en la revelación, primero se tiene que revelar Cristo a cada corazón. El precio pagado en favor de tu vida y lo que significa esta mesa delante de ti. Hoy tiene un significado especial para muchos corazones y yo espero que el suyo esté calificado, que el suyo pueda tener acceso a una transformación, a una nueva vida, a una redención, a un perdón, a una misericordia extendida. Que usted acceda gratuitamente al trono de su gracia revelado en una mesa y pueda alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Esta madrugada le voy a compartir lo que el Señor me tuvo desde las 4 de la mañana para entender cosas que durante mucho tiempo estuvieron encubiertas en la oscuridad y que a veces el desconocimiento de principios y valores eternos, cuando son abiertos a nuestro conocimiento, eso representa autoridad. Toda palabra revelada es autoridad para su vida. Entonces todo lo que Dios revela por medio de su Espíritu es autoridad para su vida, para que usted se tome de esa palabra y comience a moverse en las manifestaciones de su poder y de su voluntad. Entonces pregunte, ¿por qué el Cordero? Diga, ¿por qué el Cordero? Si había otras víctimas sacrificiales, ¿por qué tenía que ser el Cordero? Y lo hemos hablado hace 2 miércoles pasados. Pero acá entra la historia, una nueva revelación. Antes de sentarse, yo quiero que haga que esta mañana usted se convierta en el profeta de bendición sobre tu compañero y diga, te bendigo en el nombre de Cristo. Dios hará cosas grandes y hermosas, extraordinarias. Hoy comienza un nuevo porvenir. Hoy transitas por el camino de la vida acelerado. La transformación está tan cerca, tan inmediatas, tan próximas, que ni siquiera te alcanzas a imaginar lo que Dios va a hacer. Pero si Dios te llamó, si Dios te redimió, es porque Dios va a hacer cosas grandes. Y cuando Dios llama a alguien, lo llama por su nombre, lo llama desde la eternidad y comienza a pronunciar algo importante. Entonces, a partir de este día, tú le pones plazo de finalización a todo ciclo de dolor, de enfermedad, porque si se nos revela el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, mire, esta mañana usted va a caminar sobre las nubes espirituales. Entonces, es una mañana especial. Mire que yo vengo desde esta madrugada. Eran como las 6 y tanto. Le digo, amor, no me puedo dormir todavía. ¿Puede tomar su asiento? Como que había una aceleración espiritual, pero bueno, porque es un día importante. ¿Usted sabe que es un día importante? 2 o 3 parece que es un día importante. 4, 5 se sumaron 10. Vamos subiendo el quórum, que lleguen a 20. ¿Cuántos saben que es un día importante? En primer lugar, porque Cristo resucitó, y en segundo lugar, porque usted está en este lugar, evidenciando que la sangre tiene poder para revocar, revertir y llamarte a nueva esperanza de vida. Entonces hay 2 buenas noticias: que Cristo resucitó y que usted fue llamado hacia una eternidad. De la eternidad hacia abajo. Lo otro es yapa, dirían en el norte. Desde la vida eterna es el mayor valor que el ser humano puede buscar, lograr o alcanzar. Así que en esta mañana, mire, comienza la historia y vamos a ir rapidito en la historia. Cuando se inicia, usted sabe desde Éxodo que se elige el Cordero, lo explicamos el porqué, para revocar todo el acontecimiento y todo el espíritu que se representaba mediante un ídolo que representaba la figura creadora. Pero después Dios establece en el proceso del acercamiento y de la consagración y de la liberación de su pueblo, establece el sistema de sacrificios. Pero el sistema de sacrificios involucraba a becerros y a chivos expiatorios. Entonces,
usted no encuentra que la figura de Cristo lo hayan llamado el chivo expiatorio, ¿o sí? Juan no profetizó, aquí viene el chivo expiatorio, no. Dijo, aquí viene, ¿qué cosa? El cordero, o sea, que la figura del cordero había una representación de autoridad. Entonces, ¿por qué Dios no usó los elementos de redención mediante los holocaustos que se presentaban con los becerros todos los días, a la mañana y a la tarde, y una sola vez al año, en el día de la expiación, se sacrificaba un cordero? Yo le pregunto a usted, ¿por qué Cristo no murió en el día del perdón? ¿No lo sabe? Lo investiguemos juntos. Si el día más importante para el calendario religioso era el Yom Kippur, que hasta el día de hoy se celebra antes del año nuevo, porque Cristo no pereció y no fue entregado en el Yom Kippur, en el día del perdón. Qué interesante. ¿Por qué tenía que ser un pesajo, una Pascua? ¿Por qué tenía que ser un cordero y no tenía que ser un becerro, un chivo expiatorio? Si era parte del proceso de la limpieza, del perdón y de la misericordia que Dios se extendía por un año. Entonces usted comienza a entender que el Señor ejerció los roles y el funcionamiento como el becerro para expiar al sacerdocio, como el chivo expiatorio donde se lo presentaba en el holocausto, el chivo expiatorio el que se ponía las manos y se lo lanzaba al desierto en el nombre de Azazel, y el chivo que se presentaba para el sacrificio. Pero hay otra figura mucho más importante, porque esos animales en el sistema religioso, y levante sus manos al cielo, tenían una durabilidad de un año, porque se los perdonaba por un año, hasta que el próximo año el sumo sacerdote volvía a cumplir el rol y el requisito para poder perdonar otro año. Pero en Cristo no usó esa figura. En Cristo fue el Cordero de Dios. Entonces, ¿usted bajo qué sangre está? Eso me gusta, inquietarlos con preguntas. Porque cuando usted toma, como hablamos ayer, el sistema religioso del sacrificio, usted siempre se va a encontrar con una sangre improductiva que dura un año. Pero cuando se revela el verdadero sacrificio, que no solamente fue por un tiempo, sino fue por la eternidad, usted se mueve en una dimensión de victoria, porque lo de Dios no es perecedero, es eterno. Y si Cristo ha derramado su sangre y en este día usted viene a celebrar el poder de la sangre de Cristo, yo tengo que decirle que en su sangre usted es más que vencedor, que la muerte se fue derribada, fue derrocada, y el poder de la vida lo va a levantar en exaltación y en gloria eterna. Ni su cuerpo va a quedar en el sepulcro. Si usted tenía planes para quedarse en la tierra, lamento informarle que con Cristo usted tiene pasaporte directo al cielo. Si usted quiere llevarse las cosas terrenales al sepulcro, lamento informarle que solamente su cuerpo glorificado y su espíritu redimido verá la gloria del Padre en Cristo Jesús. Entonces seguimos con la historia. Entonces el becerro y los chivos expiatorios era para redimir el pecado. Y las consecuencias o la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, la muerte entra como consecuencias del pecado. Entonces hay un nivel espiritual donde se redimía el nivel que estaba apegado al ser humano, que era el pecado. Entonces Dios lo sustituía por medio de animales y de su sangre para limpiarlos
redimirlos de el pecado. Pero ¿qué pasaba con la muerte? La muerte seguía en poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, dice Hebreos. Entonces la muerte todavía estaba en un estado vigente y latente, como una influencia de Satanás que seguía reclamando las generaciones, porque la muerte no había sido derrotada. Solamente había sido derrotado él, pero dígalo con fe. Entonces el pecado se movía en la debilidad humana, porque la sangre era insuficiente, porque solamente alcanzaba para redimir de él y no tenía influencia sobre la bien. Entonces Dios dice: necesito establecer un instrumento letal que tenga el poder tan grande y tan suficiente para destruir aquel que tiene el poder de la muerte. Y Dios dijo: de toda la creación no hay nada que califique con las virtudes y las cualidades para derribar la absoluta desobediencia que el hombre introdujo en el planeta Tierra. Necesito de un instrumento tan perfecto, tan inigualable, tan único, tan especial, con tantas virtudes, con tanto poder, que sea revelado no en un hombre, sino a través de un estoy como a la maestra de jardín. Un poco más se lo tengo que decir yo. Vamos, síganme. Entonces, cuando Cristo nace en la figura de hombre, lo que usted vio, imágenes anteriores, que era un hombre con cabeza de cordero, porque trataban de representar la imagen de un Dios creador. En Cristo estaba encapsulado un cordero, porque el cordero era el instrumento que Dios iba a usar. Y como a Dios le gusta trabajar con ensayos previos, dice: vamos a probar en Egipto. Búsquense un cordero de 1 año y el día 10 lo van a llevar a la casa, el día 14 lo van a sacrificar y van a poner su sangre en los dinteles. Y esa sangre, ¿qué va a hacer cuando pase el ángel de la muerte? La sangre que está salpicada en los dinteles, en los portales y en los postes, va a eximir que la muerte no toque los hogares, las familias y los primogénitos. Entonces Dios dice: wow. Entonces el poder de la sangre de un cordero y de un primogénito tiene el poder para anular el imperio y el poder de la muerte. Entonces usted comienza a entender dónde está muerte tu aguijón, dónde están las tinieblas tu poder. Porque desde que el cielo envió al Cordero de Dios encapsulado en un hombre, y él al tercer día, cuando resucitó, dice que descendió a las profundidades de la tierra. Y cuando él desciende, ¿sabe cómo descendió? No descendió como Cristo, descendió como el Cordero de Dios. Y como el Cordero de Dios había vencido la muerte, le dijo: Satanás, dame las llaves, porque las llaves de la vida va a ser concedida a las generaciones que van a creer en mi nombre y que van a celebrar el poder de mi sangre. Vamos, iglesia, vamos, celebre, porque hay cosas que se tienen que activar en tu reino espiritual. Hay cosas que tú tienes que salir en una temporada favorable. Por eso Cristo no fue sacrificado en el día de la expiación, sino fue sacrificado en
Pesaj. ¿Y qué se hacía en Pesaj? Se sacrificaba él. A mí me llevó toda la madrugada, a usted 5 minutos. Entonces hay un misterio en el Cordero. Hay un misterio revelado que salta más allá de lo temporal. Es la gloria revelada, lo que leyó Andrea recién. Las veces que menciona el Cordero de Dios en Apocalipsis. Porque si usted va a buscar a un chivo expiatorio en el reino, se va a defraudar. Va a encontrar un Cordero, porque el Cordero tuvo el poder de vencer la muerte. Entonces levante sus manos. Yo no sé si usted está alineado al mensaje. Le estoy diciendo que la sangre del Cordero tuvo el poder no solo para limpiarte del pecado, sino para librarte de la muerte eterna. Entonces, desde la muerte se desconectó todo el aparato espiritual que las tinieblas siguen usando. Porque mucha gente no accede, solamente va al chivo expiatorio o al becerro del año. Porque también se derramaba sangre. Y también se ponía la sangre sobre el arca del pacto. Pero cuando el Cordero, a través de Cristo, creó un movimiento espiritual de cosas, movimiento de acontecimientos visibles, es para que tu vida no viva en un letargo perecedero, que no viva en la conformidad, que no vivas en los ciclos de inestabilidad, de cambios y de retrocesos, de avances y de volver atrás, que realmente te afiances en la promesa. Si Él venció la muerte, tú estás eximido de una muerte eterna. Tienes vida, vida en abundante, tienes perdón, tienes gracia, tienes misericordia, tienes favor, tienes el poder revelado en la figura de Cristo. ¿Sabe qué? Yo me decepcioné. Pregúnteme, ¿por qué se decepcionó, pastor? Porque yo solamente encerré a Cristo en el becerro, el chivo expiatorio, el chivo del holocausto, y el Cordero de Dios, y el sumo sacerdote. Dije, bueno, 5 figuras que Cristo representó en un acto. Pero me di cuenta que me había quedado corto. En esa tarde de la cruz, toda la identidad del Espíritu del Rey de Gloria fue manifestada. No solamente era el Cordero, sino tenía encapsulado el Verbo de Dios, la fuente de vida, la vida abundante, la raíz de David. Y cuando comenzamos a enumerar, se engrosa la lista, se incrementa la revelación de lo que Cristo representó. No solo fue un Cordero, dimensionó el poder de Dios en ese sacrificio. Entonces, para que usted entienda y pueda comprender, más allá de esto, sino del poder revelado, hay una identidad, así como usted sabe bien de que se toma mucho del antiguo pacto los nombres de Dios, ¿o no? ¿Cuántos saben los nombres de Dios? Rafa, Shireh, Sidkenu, ¿qué más? Shaddai, ¿qué otro se acuerda? Y llegamos y le ponemos fuerza y llegamos hasta 10, 12, 15. Otros hablan de los atributos de Dios y mencionan decenas, pero porque hay que tomar de la interpretación de la palabra o de las letras hebreas, pero en Cristo literalmente lo menciona con esa identidad. Entonces, ¿qué es lo que usted recibió en la cruz? Recibió el poder de la vida, recibió al Cordero de Dios, recibió la transformación, el perdón de sus pecados, pero también diga, recibí el paquete completo. Diga, recibí el premio mayor. Vamos, pero dígalo con ganas. Recibí todas las promesas
encapsuladas en Cristo, no solamente el Cordero, sino todas las virtudes que en Cristo existían. Más allá de los 7 espíritus del Padre que Él tenía, porque usted va a encontrar al Cordero en Apocalipsis, con los 7 ojos, los 7 cuernos, los 7 espíritus, lleno de virtudes, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de poder, lleno de amor, lleno de transformación. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, no recibe una religión. El problema es que mucha gente quiere meterse en el sistema de la religión. Quiere seguir practicando lo que desde Roma nos habían enseñado, o lo que las iglesias cristianas evangélicas en su rudimento de conocimiento nos improntaron. Entonces hoy, para darse cuenta, cuando uno habla de las fiestas solemnes, pero para otras iglesias parecería que Dios nos mandó a hacer obras de teatro, ser productores de obras de teatro de Pascua, porque eso es la Pascua. Para otros quizás sea, Dios nos mandó a celebrar lo que usted hizo. Y a propósito, ¿qué le pasó el día de hoy? ¿Dónde están los danzarines del viernes? Me quedaron todos lesionados. Eso es celebración. ¿Y usted se sintió incómodo? No, usted entra. Esto parecía, usted se metía acá al círculo de fuego y parecía Daniel en el foso de fuego, en el horno de fuego. Fuego, ardía acá esto. Tenemos las versiones David modelo 2026 acá. Pero porque todo lo que moviliza los principios revelados de parte de Dios activan promesas y propósitos, activan beneficios favorables. Entonces, la rudimentaria iglesia trabajó sobre tradiciones y no sobre revelación. Por eso muchas de estas cosas han sido insuficientes, porque se reveló solamente una faceta de Cristo. Y usted se va a sorprender cuando comience a leer. Tiene 10 minutos, por lo menos 10 minutos me da para leerle todas las cualidades de Cristo, todo lo que se reveló en la cruz, todo el poder que fue impartido a su espíritu, que usted ni se enteró que estaba en usted, porque cuando usted recibió por la fe a Cristo en vuestros corazones, se le impartió el poder de la vida, el poder de la resurrección, el poder de la sabiduría, el poder de la revelación y el poder de la autoridad para que en su nombre pueda echar todos esos bichos fuera, y a partir de la sangre de Cristo usted viva una vida plena, abundante y determinado en conquistar. Vamos, iglesia, celebre lo que Cristo ha hecho en favor de su vida. Entonces dije, estas madres eran como las ahora, ya sé por qué, fue Pascua. Pues tenía que ser el Cordero. Porque el Cordero venció la muerte de Egipto. La muerte en Egipto fue vencida por un Cordero. Entonces Dios tomó el Cordero y lo metió en el escenario de la adversidad. Como te metió a ti, como te metió en las pruebas, en las dificultades emocionales y en los problemas familiares y económicos, como te metió a ti en la prueba del fragor. Porque la vida eterna no solo se alcanza por medio de una fe superficial, sino se accede por una gloria revelada a través del Espíritu de Dios. Entonces, ¿sabe cómo usted va a revelar el poder de la sangre? Ejerciendo la adversidad de sus enemigos. ¿Sabe cómo usted va a ejercer el poder de la sangre? Enfrentando la enfermedad. ¿Sabe cómo usted va a revelar el poder de la sangre? Enfrentando los problemas familiares, económicos y de su familia y de sus hijos. Cuando la sangre revelada tiene el poder suficiente para revocar toda iniquidad, todo pasado y todo pecado. Porque si se reveló Cristo en una cruz, no es para un tibio o desdibujado y aguachenta celebración evangélica.
una deslucida figura de Cristo. Y usted lo va a ver en la religión, cómo lo representan. Flacuchento, que se le cuenta las costillas, humillado, golpeado, salivado. Sí, eso es todo lo que vivió. Pero si no pasamos a un nivel mayor, nos quedaremos en nuestra mente con los paradigmas del conocimiento de las cosas de un Cristo derrotado. ¿Y saben qué? Ese espíritu se introduce en la gente. Porque es una influencia global. Porque todo el mundo, ¿cómo puede ser que todo el mundo hace lo mismo? Usted nunca va a ver una representación de Pascua, Cristo sentado, glorificado, resucitado, todo es siempre sufriendo, perseguido. Con él, lo suben a los pobres tipos ahí en los maderos, lo atan, le dan látigo al tipo y ya Cristo pagó el precio y le dan como con gas, parece que se sacan las ganas algunas. ¿Y qué representa? La derrota. No, señores, usted viene a un Cristo vivo, un Cristo vencedor, un Cristo victorioso, un Cristo redentor que venció y pagó el precio de tu muerte, que redimió tus generaciones, que si tú tienes en vida es una vida progresiva, una vida en aumento, una vida, una gloria mayor, que de aquí hacia arriba, nunca de acá hacia abajo, porque Dios te lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Cuando se te revela la existencia del Dios vivo, tú dejas de vivir bajo las condiciones y tú vives bajo la atmósfera de la eternidad y el poder de Dios que va a sacudir toda estructura humana. Sí. Cuando me preguntan, ¿cómo está, pastor? Bien, siempre bien. ¿Que no tiene problemas? Un montón. Pero dice la palabra que en Cristo somos más. Y yo le creo. Otro texto que vamos a usar dice que más a Dios damos gracias. Recuerdo cuando transmitíamos, más a Dios damos gracias, que nos lleva siempre en triunfo a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo está usted? Diga, estoy en triunfo siempre. Y cuando te pregunte cómo está usted, en triunfo siempre. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos, celebre esta buena noticia, porque usted va a comenzar a profetizar. Te voy a decir, ¿cómo está? Estoy siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero no tenés problema, un montón. Pero ¿cómo está? Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Porque por Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu de Dios, vamos a ir avanzando ya. Yo no sé si me van a ayudar ahí los de media. ¿Tenemos algo para pasar? Mire, yo encontré nombres y atributos de Cristo por docenas. Y algunos tuve que sacarlos porque era demasiado. Y van a quedar demasiado fuerte. Demasiada información espiritual. Entonces, cuando usted recibe al Cordero, ¿qué más recibe? Nombre, atributo de Jesús, muy bien. ¿Qué más recibe? A ver, ¿lo recibe como? O sea, ¿qué hace metido en litigios espirituales y legales que Cristo ya lo defendió? ¿Por medio de quién? Del Cordero. Vamos al segundo, vamos rapidito. Recibe al admirable, al consejero. Recibe, al alfa y omega. Recibe el alimento espiritual, recibe al amado, recibe al amén, o sea, así sea. Recibe al amigo de pecadores, recibe al ángel del pacto, Malaquías 3:1, recibe al apóstol de nuestra profesión, recibe al autor de la salvación. ¿Qué es lo que está celebrando? Diga, al autor de la salvación. Por eso usted recibe más que un cordero, recibe al autor. Quien creó el plan de salvación se llama Jesucristo. ¿Qué más recibe?
al autor de la vida. ¿Qué más recibe? Al autor y consumador de la fe. ¿Qué más recibe? La bebida espiritual. ¿Qué más recibe? Al bienaventurado y soberano. ¿Qué más recibe? Al brazo de Isaí. ¿Qué más recibe? Al que es cabeza por todas las cosas. ¿Qué más recibe? Al que es cabeza de todo varón. Hay algunos varones que son no cabezas sino cabezones. Pero nuestra cabeza, la corona de nuestra autoridad, se llama Cristo. Él está por encima de nuestra autoridad. Él es cabeza por encima de todo varón. Él es cabeza sobre todas las cosas. Él es el camino. Él es el cetro de Israel. Es la consolación de Israel. Es el Cordero. Es el Cordero de Dios. Es Cristo el Señor. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús y Señor nuestro. Vamos a hacer algo. ¿No? Hasta ahí nomás llegamos. Y claro, pobre. Tenía 800 nombres para pasar. Póngase de pie. Usted tiene que recibirlo en su espíritu. No sentado así como si estuviera ahí en el living de la casa viendo una novela mexicana. Usted tiene que en el espíritu. Señor, yo recibo en Cristo. Entonces, todo lo que yo le estoy mencionando es más que un texto bíblico. Es la revelación de un nombre y de un poder de autoridad. Si usted está en problemas legales porque no apeló a la justicia en el abogado en Cristo, si usted todavía está en desconcierto porque no buscó al admirable y consejero, si usted está en perturbaciones espirituales porque no descubrió el consuelo de parte de Dios, porque no entendió que en Cristo es más que una religión, es el poder de la vida misma, es el cumplimiento de las profecías, es el alfa y el omega, es el principio y el fin de todas las cosas, es el verbo de Dios, representa todo lo que tú necesitas, está representado por medio de Él, del Cordero de Dios. Entonces sigamos. ¿Ese Cristo el Señor? Sí, pastora, lo voy a pasar. ¿Es Cristo Jesús Señor nuestro? Señor nuestro, Cristo Jesús Señor nuestro. Imagínense todos los que somos en este lugar proclamando Cristo Jesús Señor nuestro. La identidad revelada, el poder del Cordero de Dios en un hombre. Cristo, un rey. Dios con nosotros. ¿Usted se siente solo? Cristo está con usted. Ese Emmanuel revelado por el profeta Isaías es con nosotros. ¿Y cómo se reveló? Por medio de su sangre. Dios fuerte. ¿Usted está en debilidad? Cristo tiene la identidad de su nombre que significa Dios. ¿Y qué hace débil en la fe? ¿Qué hace desnutrido en la esperanza? ¿Qué hace debilucho en la confianza? Si Cristo trajo a un Dios fuerte, ¿por qué no está viviendo las fortalezas espirituales a través de Cristo? Porque lo que ahora usted va a tomar son todas estas cualidades reveladas por medio de Cristo. Así que más vale que esté con sus oídos atentos, porque va a haber un rema del Espíritu y va a decir: este es el Cristo que tú necesitas. Este es el Cristo de tu sanidad, de tu libertad, de tu transformación. Este es lo que tú necesitas. Cristo el edificador. Cristo don de Dios. Cristo, el Cristo de Dios. El primero y el postrero. ¿Qué hace ocupando los últimos lugares? Salga del escondite. Salga de los temores. Salga de las ansiedades, salga de la depresión, salga de la angustia. Si Él es postrero en todo, Él acorta los tiempos. Por eso Alfa y Omega está cubriendo los tiempos eternos. Pero si usted no lo toma como cabeza, como postrero, usted se va a quedar relegado en la historia.
el escogido de Dios. Este me gusta, 1 Timoteo 1:1. Cristo nuestra esperanza. Wow. Yo cuando en los momentos así de vacíos existenciales, porque a veces nos tocan, donde uno dice, está en la mitad y uno dice, ¿y ahora qué, Señor? Uno sabe que hay algo que se revela. Cristo es mi esperanza. La esperanza de tus decisiones, la esperanza de tu fe, la esperanza de tu búsqueda, la esperanza de tu corazón. Cristo, esperanza de gloria. ¡Wow! Cristo, el esposo, la estrella de Jacob, estrella resplandeciente de la mañana. Cuando usted se levante al amanecer, si no pudo dormir toda la noche, si le cae la unción del pastor, vaya afuera, vaya al patio y mire. Y cuando vea la estrella resplandeciente de la mañana, es Él, como un vigilante eterno que está contemplando su oración y su adoración. ¿Qué más? Cristo, gran pastor de las ovejas. Mire qué tal. Cristo, heredero de todo. Cristo, el Hijo amado, Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Hijo del Bendito, Hijo del Padre, imagen del Dios invisible, inmortal, invisible, jefe y maestro, Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte y valiente, Jehová justicia nuestra, Jesucristo, Jesucristo hombre, Jesucristo nuestro Salvador, Jesucristo Señor nuestro, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Nazareno, juez de vivos y muertos, juez justo, legislador, león de la tribu de Judá, libertador, linaje de David, lucero de la mañana, luz de las naciones, luz del mundo, luz perpetua, luz verdadera, maestro bueno, maestro venido de Dios, manantial para purificar los pecados, mediador, médico, Mesías, ministro del santuario, ministro del verdadero tabernáculo, misericordioso, ofrenda y sacrificio, pacto al pueblo, Padre eterno, pan de vida, pan del cielo, pan vivo, pastor de las almas, nuestra paz, piedra o cabeza del ángulo, piedra probada, piedra viva, poder y sabiduría de Dios, poderoso Salvador, precursor de eterna salvación, primicia, primogénito de entre los muertos, primogénito de la creación, primogénito de todos los hermanos, príncipe de los pastores, príncipe de paz, propiciación, puerta de las ovejas, rabí, raboní, raíz, redención, redentor, renuevo de justicia, rescate por todos, resurrección y la vida, Rey de toda gloria, roca espiritual, rocío, sabiduría, saeta brunida, salvación, Salvador, Salvador del cuerpo, Salvador del mundo, Salvador Jesucristo, santificación, Santo de Dios, Santo Hijo Jesús, Santo Ser, Santo Inocente, Santuario, segundo hombre, Señor según el día de reposo, Señor de gloria, Señor de señores, Señor de todos, Señor Dios de todopoderoso, Señor de Israel, Señor Jesús, siervo justo, simiente de la mujer, testigo fiel y verdadero, todopoderoso, ungido con el Espíritu, ungido del Señor. Basta, y sigue, y sigue, y sigue. Vamos, levante sus manos al cielo, porque si usted no se dio cuenta, le estoy mencionando todas las cualidades del Cristo de gloria, resucitado y glorificado. Y hay una faceta del Espíritu que usted tiene que recibir. Entonces, ¿qué va a tomar usted? ¿Un sorbo de vino o la revelación del Cordero de Dios a través de Cristo? Y se le revela la amplitud de todas las cosas que Él concentra en su existencia de Dios.
Por eso vivimos tan alejados de las realidades y de las promesas espirituales, conformándonos con tan poco, teniendo tanto que hemos recibido. Por eso cuando esta semana usted tenga que pelear con sus debilidades, recuerde que no es un becerro, no es un chivo expiatorio, sino que es el Cordero de Dios que venció la muerte y desarticuló el poder del pecado. El pecado ya no tiene más autoridad, porque el pecado estaba sustentado por la muerte. Y desde que la muerte fue vencida, la vida prevaleció. Entonces, cuando usted quiera volverse atrás, sepa que la mayor obra de Cristo aquí en la tierra fue cumplida. Por eso cuando Él dijo consumado es, ¿qué se consumó? Todo lo que le acabo de decir. Consumó el plan eterno, consumó la redención, al Cristo cabeza, al sanador, al Espíritu vivo, al Dios viviente, al pastor, todo. Todo lo que la Biblia menciona que es Cristo. Falta la roca de Oreb. Yo saqué un montón, porque imagínense, íbamos a estar un culto para mencionar solamente a Cristo. La revelación de lo que usted cree es lo que usted va a vivir. Si usted cree por un becerro, volverá al año de las inconstancias. Y semana tras semana volviendo. Por eso dice que los sacrificios de los animales eran improductivos, que no eran suficientes para cancelar el pecado. Por eso dice que el oficio sacerdotal del antiguo tabernáculo no cumplía eficientemente la transformación de las vidas. ¿Saben por qué? Porque la muerte no había sido derrotada. Entonces el pecado se alimentaba de la muerte, que era como la fuente de energía que los mantenía con vida, hasta que Cristo se levantó en gloria y dijo: ya no hay poder sobre la muerte, sino que la vida ha vencido. Entonces lo que usted tiene no es vida bios, una vida biológica. Tiene vida espiritual, vida de victoria, vida de transformación, vida de autoridad, vida de ser cabeza, vida de ser un consolador de parte del Espíritu, vida del poder de Dios. Usted tiene más que una vida biológica para sobrevivir en el escenario terrenal de los eventos adversos. Porque en el mundo, ¿qué vamos a tener? ¿Y por qué se queda con la aflicción? Si Él dice: tengan ánimo, que su alma se llene de la revelación de lo que yo he vencido. Yo he vencido. He vencido por ti, he vencido tus debilidades, tus deficiencias, tus fracasos. He vencido las situaciones que todos estamos viviendo ahora en el presente. Porque la muerte fue desarticulada, entonces no tiene legalidad. Pero cuando tú ignoras este principio espiritual, aceptas realidades que Cristo ya canceló en la cruz. Ahora sabe por qué el Cordero. Final del capítulo. Porque el que venció la muerte. Él venció la muerte por ti. Entonces no estés más en aflicción, en preocupaciones. No estés deambulando en la vida con inconstancia, con temores, con ansiedades. Porque esta sangre representa mucho más que un sacrificio improductivo. Por eso me gusta hacer siempre memoria. Porque ¿saben que hago memoria? Del Cordero de Dios. Y cuando yo levanto esta copa, las tinieblas tiemblan. Porque sabe que solo la sangre del Cordero venció la muerte que Satanás tenía desde el primer hombre hasta Cristo. Entonces Cristo le dijo: dame las llaves, papito, porque las generaciones que vienen después de mí van a estar llenas de vida, de poder y de autoridad. Por eso
las llaves que Cristo entregó a Pedro, les dio el poder de la vida. Por eso los discípulos manifestaron la resurrección, porque la vida había sido vuelta a la tierra. La misma vida de promesas, la misma vida de sanidades, la misma vida de restauración fue entregada por medio de Cristo, porque la maldición ya no tiene más derechos ni influencia sobre tu bienestar. O sea, cuando tú vayas a enfrentar una adversidad, en el poder de la vida, de la resurrección de Cristo, te echo fuera. Y si hay un demonio mal informado ahí, usted notifíquele. Lamento decirte que la autoridad que te precedía fue derribada, fue derrocada, porque Cristo venció la muerte. Entonces ya el espíritu de engaño, de mentira, de pecado no tiene más derecho sobre usted, no tiene más derecho sobre su casa, no tiene más derecho sobre sus hijos. Pero alguien se tiene que levantar a reclamar esta verdad eterna, decirte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Váyase fuera todo espíritu de pérdida, de depresión, de enfermedades, porque la muerte fue vencida en la cruz por el Cordero de Dios. La muerte ya fue vencida. Solo Él es digno de recibir toda nuestra adoración, de recibir nuestro mayor tributo, que es el reconocimiento. Lo que hoy estamos haciendo es dar reconocimiento a una victoria que cada vez que nos concerta en una unión espiritual es para reclamar la autoridad del cielo sobre cada corazón y sobre cada vida. Tú de este lugar te tienes que ir libre de toda opresión. Tú tienes que ir libre en las expresiones de tus pensamientos, libre en tu alma, libre en tu cuerpo, libre de enfermedades, porque es la veracidad. Entonces la fe activa los principios de autoridad que están a través de la vida que Cristo ejerció al vencer la muerte. La muerte desarticuló, es como que se cortó el alimento que nutría las enfermedades y los demonios en rangos menores por medio del pecado. Por eso la palabra dice que el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros, porque la muerte fue vencida. Entonces, cuando usted se mueve en la revelación, usted se mueve en la autoridad, que tendrá tentaciones, que tendrá momentos de inestabilidad, como para contarlos. Pero cuando esté flaqueando, cuando esté en ese momento de debilidad, cuando su cuerpo ya no resista la opresión, cuando su alma esté cargada por el dolor de la gente que lo rechaza, que lo abandona, sepa que aún en ese momento oscuro de tu vida habrá una promesa y habrá una mirada con los ojos brillantes y encendidos que te dirá: lo hice por ti. Lo hice por ti y vencí por ti. Por eso el profeta decía: diga el débil, fuerte soy. Por eso Él es fuerte, el Dios fuerte, todopoderoso. Él representa todo, todo lo que usted necesita. Todo está en Él. Porque de Él, por Él y para Él
Porque de Él. Usted es de Él. Por medio de Él usted va a recibir cosas. Y para Él, todas las cosas que se van a soltar en estas Pascuas, que van a habilitar un nuevo tiempo favorable, que lo van a despertar a iniciativas de gloria, que van a sacar su conciencia de esclavitud por una mentalidad de reino, de avance, de progresión, de conquista, que no se va a conformar, que va a pelear las batallas en las madrugadas, que va a debatir en las oscuridades y va a liberar a sus generaciones, porque el poder de una oración bajo la revelación de la sangre tiene la autoridad para desvincular toda atadura generacional. Por eso en esta casa peleamos por cada uno de ustedes. Por eso deseamos verlos en conquista. Debemos verlos en las promesas, en cumplimiento de palabras. Queremos verlos todos los días, semanalmente, con testimonios, con experiencias sobrenaturales, con apariciones angelicales, con provisión milagrosa, con puertas que se abren. Queremos verlos triunfando porque Cristo ha triunfado. Tengo una noticia para tu vida. Desde la muerte que fue vencida, todo fue adquirido a tu favor. Deja de vivir en las sombras de la vida espiritual y comienza a vivir en la luz de la gloria de Cristo. Deja de vivir en las oscuridades del conformismo y comienza a posicionarte en los lugares elevados de autoridad, porque Él venció por ti. Él venció la muerte y te ha dado más que vida eterna, derechos de legalidad, de pleno disfrute aquí en la tierra. Si no estás disfrutando la vida, te vendieron una religión, te metieron en el cuento. ¿Y sabe cómo salta el espíritu religioso? Cuando lo sacas del formato, de las tradiciones. ¿Ha visto por qué se hace? ¿Por qué es más cómodo la religión de la ignorancia? Porque en la religión de la ignorancia se encubre el pecado y se disfraza bajo apariencias. Pero en la revelación del reino te confronta los desafíos de arrepentimiento. ¿Sabe por qué mucha gente iba al templo? Porque el templo de Herodes con Anás y Caifás era el lugar perfecto para encubrir el pecado. Pues estaba lleno de delincuentes, de ladrones, de cambistas, de estafadores. Porque era más fácil el sacrificio de un animal sin arrepentimiento. Porque el precio lo pagaba el animal y usted se volvía y seguía igual. Por eso era tan concurrido el templo, por eso los templos a veces son multitudinarios, pero no hay transformación. Pero pocos iban al desierto de Judá, porque había un hombre que le decía: arrepiéntase, porque el reino se acercó. No, mejor me vuelvo al templo porque allá no me dice me tengo que arrepentir. Porque si quieres alcanzar el poder de la vida, el reino te va a desafiar a una transformación y una actitud de arrepentimiento. Se nos queda más cómodo el mensaje del templo. Pero ir al desierto te confronta con tu identidad. Porque en el desierto se revelan las cosas de valor. Porque en el desierto no hay tantas distracciones. Por eso el monte Gólgota estaba fuera de la ciudad, pues se tenía que cumplir que el cordero fuera sacado fuera. Y el sepulcro estaba a unos cuantos metros ahí del Gólgota. En Cristo está la nueva oportunidad. En Cristo está la decisión de aceptar la nueva vida,
de reflexionar sobre nuestros caminos y decirle a Dios una nueva oportunidad. Quiero que se revele el poder de la vida para cancelar toda influencia de muerte, toda existencia ilegal, todo aquello que arrastro por ignorancia, por desconocimiento, que lo he tomado como una conducta propia de mi vida cuando Cristo ya lo canceló en la cruz. Por eso la sangre del Cordero tiene el poder, como venció la muerte, desarticular toda influencia de pecado. Pero tiene que haber una conciencia de libertad y una determinación voluntaria de querer tomar el poder de esa sangre. Tiene que haber una reflexión interna con pensamientos, porque ninguno está acá por ser los mejores, no calificamos por ser buenos, sino calificamos por la gracia de Dios y por el amor eterno del Padre revelado, pero las oportunidades Dios nos las presenta. Así que en esta mañana usted recuerde que es la sangre del Cordero, no del becerro, no de los chivos expiatorios, no del otro chivo expiatorio, sino del Cordero de Dios, que es el único que venció la muerte. Entonces, cuando venga un espíritu de muerte sobre tu vida, como el que le vino a Elías, me quiero morir, Señor, llévame, se tiene que revelar la sangre, se tiene que revelar el poder, la autoridad de Cristo en cada corazón. Entonces, no vivas una vida intrascendente. Crea una experiencia de gloria cada vez que tomas esta sangre y comes de este cuerpo. Y eso representa las Pascuas, mis queridos hermanos. Y eso representa, ¿por qué separé? Hice la separación de 2 días para mostrarle, para que usted aprendiera que una cosa es la cena, o lo que la iglesia llama la Santa Cena, que es el ceder del Pesaj, que es la cena que compartimos el viernes por la noche, y otra cosa es el nuevo pacto. 2 cosas totalmente paralelas pero separadas. Este es el nuevo pacto en su sangre, no es la cena es el Pesaj. Entonces, el desconocimiento de cosas nos hace vivir situaciones sin autoridad. Entonces lo hemos hecho este día de hoy para que usted en su conciencia, son 2 cosas. Una cosa es el Pesaj, la cena del Pesaj, que viene de Éxodo, que Cristo observó, y después de haber cenado, tomó el pan, y después de haber cenado, y Pablo lo escribió 50 años después de haber cenado. Cristo le dijo, Pablo, escribí después de haber cenado, que no se olvide que yo tuve la cena y después de haber cenado tomé el pan, y Pablo lo escribió 50 años después a los Corintios después de haber cenado. Sigan celebrando, sigan recordando al Cordero que venció la muerte. Eso es la Pascua, recordar al Cordero que venció la muerte. Y hoy lo reafirmamos con el nuevo pacto en su cuerpo y en su sangre. Entonces, cuando usted toma este vino, que es parte, es un vino real, es un vino de elaboración de parte del Señor, de una familia preciosa acá de la iglesia, que ellos plantaron sus viñedos y en poquito tiempo le dieron unas uvas extraordinarias. Y el otro dijeron, pastor, prueba el vino que sacamos como primicia. La primera cosecha, la primera producción que hoy usted tiene en esta mesa, hoy esto representa primicia como Cristo. Es lo primero que se elaboró y hoy usted lo va a estar tomando. Pero no tome demasiado. Entonces, y Dios parecería que no sé qué hizo en esa tierra bendita. La abonó con oraciones, con profecías, y salieron las uvas, y el enólogo cuando vio esa uva dijo, con esto me luzco. Y claro, cualquiera
que toma el producto de la bendición es sobresaliente. Porque no es el hombre, es Dios que elabora el producto. Porque el enólogo no hace nada para elaborar la calidad de uva a propósito. Esas son las uvas de acá. Todavía están buenas. Sino que Dios con su mano. Entonces lo que hoy usted va a tomar es la mano de Dios en la elaboración, en la redención, en la vida cancelada. Es el poder de la restauración. Es el poder de Cristo revelado que usted ya lo recibió en su teléfono. Y mientras que usted adoraba, ahí le pasé un montón de nombres para que usted reciba. Entonces, esta mañana vale el esfuerzo de vivir para Cristo. Vale esforzarnos para alcanzar su gracia. Vale esforzarnos para cambiar cada día a ser unas personas mejores. Vale para que sea mejor esposo, mejor padre, mejor hijo. Vale para que sea mejor esposa también. Mejor hijo también. Mejor hermano, mejores ovejas. Que no me saque canas al pastor anticipadamente. Porque no voy a usar tintura. Así que me va a ver canoso y radiante por la gloria. Levante sus manos al cielo. Porque el Espíritu de Dios quiere redimir, transformar cosas, revelar la vida de Cristo. Cuando se te revela la vida, ya está, deja de estar en sombras, deja de estar en vacíos, en angustias, en soledades. Se te van los temores, vives confiado, vives seguro, vives en amor, vives en armonía, vives en paz. Se te va la aflicción de las competencias humanas, de los paralelismos que te trazan. Que tienes que ser igual o como él. Que mira a tu hermana. ¿Qué me importa mi hermano? Yo tengo la vida de Cristo. Yo tengo su salvación. Yo tengo su amor. Yo tengo su perdón. Eso es lo más importante, iglesia. Tener la vida. Porque tener la vida es el mensaje que la muerte fue vencida. Y si la muerte fue vencida, todo fue entregado en favor y todo fue otorgado en favor de tu persona. Por eso recuerda que el mensaje de Juan sigue estando vigente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque Dios estaba buscando hogares con la capacidad de buscar un cambio, de superarse en las exigencias y en las demandas que Dios nos establece. Dios demanda todo de ti. Demanda todos tus pensamientos, demanda toda tu mente, demanda toda tu adoración, demanda toda tu alabanza. Dios lo demanda todo. ¿Qué le parece si en esta mañana hermosa oramos por este pan y por este vino que es su cuerpo y que es su sangre?